Hola, soy Dani Morte, me alegro mucho que estés aquí de nuevo. Bienvenidos al capítulo número 8 de la miniserie Subaru 101 en mirandolasestrellas.com. Supongo que me entiendes si te digo que puedes tomar todo este vídeo como ciencia ficción, ¿sí? Ok, si no has visto los capítulos anteriores, quizás es mejor que comiences la serie antes de continuar para tener una visión del por qué se explican estas cosas que vamos a decir aquí. Bien. En este capítulo vamos a intentar hacer un super mega resumen, a condensar unos 25 o 30 vídeos sobre la historia de nuestro planeta Tierra, explicada por nuestras amigas taigetianas y suarunianas. Solo puedo exponer lo que se ha recibido desde sus escritos en Discord, y notaréis que es muy europeocentrista, y no abarca África, Asia o América, pero entiendo por qué es fruto de las diferentes conversaciones con Robert y Gosia en el chat, y se centraron de forma fluida en las zonas que más conocen los contactados. Lo que vas a oír aquí, sobre todo si es la primera vez, es posible que chirríe algún esquema anclado. No importa si lo crees o no, repito, en serio, no importa si lo crees o no, lo importante aquí es empezarse a cuestionar no solo la información actual, sino también la información histórica. Todos tus años de escuela, universidad, todas las bases de ciencia e historia, pero sobre todo tus creencias y tus axiomas, es información manipulada. Y han tenido más de 2000 años para armar y consolidar una historia, un relato, escritos, unas bases medio científicas, y han creado un control de masas, controlando la información histórica, imprimiendo durante siglos primado negativo y controlando los medios y la narrativa desde que somos niños. No es que la historia la escriban los vencedores, es que han borrado por completo la historia real y la han reescrito con el objetivo de controlar la población y evolución del planeta. Te propongo que todo este resumen que veas, que vas a escuchar, sea un punto de partida para que empieces a investigar y curiosear. En la web Mirando las Estrellas tienes información ampliada. Aquí solo doy unas pinceladas. Al final del trabajo vas a tener lo que hacer tú. Antes de comenzar, un mensaje personal e importante desde mi punto de vista. No caigas en el miedo, usa la información para comprender, situarte, reflexionar y entender dónde estamos y el por qué. Pero nuestro poder, nuestra fuerza está en vibrar alto. Busca en tu interior y saca lo mejor de ti. Unido a los que te rodean, podemos resituar la línea de tiempo allá donde queramos. Debes creer en ti. Bueno, ¿estás preparado? Mente muy abierta y sin juicio previo. Como dice Javier Santaolalla, we are going to flip it. Ahora sí que he flipado. ¿Cuál es el origen de la civilización terrícola? Es decir, morfológicamente tú y yo con esta cabeza, estos ojos, boca, este cuerpo, dos brazos y dos piernas. Recuerda que estamos en perspectiva de entendimiento de fuera del planeta Tierra explicado por la divulgación taigetiana. El ser humano no evolucionó en la Tierra. No es una evolución del mono, como lo describe la teoría de la evolución de las especies. Para los extraterrestres esto es una obviedad, y fundamentalmente porque el ser humano, como especie definida en un marco genético, se encuentra habitando en innumerables otros planetas del sistema. Ellos lo saben e interaccionan. Nosotros en esta Tierra somos los que no nos enteramos. Se tiene constancia de cerca de 400.000 civilizaciones con rasgos claramente humanos, solo en este cuadrante. Genéticamente hay marcadores que diferencian humanos en cada planeta y raza, por tanto hay innumerables variantes y muchas de estas civilizaciones son de seres con la apariencia y genética exacta a los de los seres humanos terrestres, es decir, los que habitamos aquí. Ya con esta información, simplemente el hombre no es el ombligo del universo y no viene del mono. Entonces hay una segunda pregunta clave que muchos se hacen. ¿El ser humano fue creado? Vamos a transcribir la respuesta literal dada por Subaru 9 en el año 2019. Desde nuestra perspectiva, no fue creado. También habría que definir qué es el ser humano, porque hay tantas razas que van desde los muy diferentes hasta los iguales a los terrestres. Esta pregunta caería dentro del mismo concepto de eternidad. Nadie considera ya el concepto de creación del ser humano. Me refiero a las razas interestelares, porque no hay tiempo lineal que considerar. El concepto de creación, desarrollo,
actualidad o el de evolución no existe. Lo que sí que hay es una adaptación al entorno lineal o semilineal de algunas especies humanomorfas o humanas, pero desde el punto de vista más amplio no forman la especie, porque no hay un antes y un después desde el punto de vista total del conjunto de todas las especies humanoides conocidas. Lo que Suaru de Erra quiere decir aquí es que desde un punto de vista mucho más expandido, el ser humano como especie, al igual que todas las demás especies de plantas y de animales, ha existido desde siempre, y son parte de la expresión misma del universo, con variantes de cada especie adaptados al lugar específico en donde viven y a sus condiciones climáticas y generales. Y para entender esto, que rompe lo que hemos estudiado en el colegio, debemos comprender que conceptos como el tiempo no existe, de que el universo siempre ha existido y que el espacio-tiempo es solo relativo a la consciencia que lo percibe. Por otra parte, sé que hay grupos de estudiosos de textos antiguos y de tablillas sumerias que sostienen que los Anunnaki fabricaron genéticamente la raza humana, algo así como en un laboratorio. Ya con lo anterior comprendemos que no fue creado, pero ¿fue manipulado en laboratorio? La verdad es que sí fue manipulado, pero no como lo entendemos, porque estamos pensando siempre desde la comprensión humana, del ADN y de la genética terrestre, y esto no es suficiente. Dejaré el enlace en los comentarios de abajo para quien quiera profundizar en la explicación técnica que da NECA a este punto sobre la manipulación genética sobre los humanos por 22 razas estelares y que básicamente tenemos el mismo problemilla, que al igual que el concepto gravedad-masa, el concepto ADN y genética-materia, la ciencia terrestre lo está entendiendo al revés. Allí os dejo el enlace. Antes de entrar en el tema de la historia de la Tierra, 4 puntos a tener en cuenta. Primero, el carbono 14 es muy inexacto. Las mediciones de la ciencia humana no atinan, porque la degradación del carbono 14 no es estable y obedece a otros factores como por ejemplo la exposición de la muestra a otros metales pesados radiactivos. Segunda, cuanto más atrás vamos en la historia, el planeta está en una quinta densidad y el tiempo no es lineal. Por lo tanto, es difícil datar absolutamente nada y mucho menos los terrícolas. Tercero, falta un planeta del sistema solar. En este vídeo lo explicamos. La Tierra no siempre ha tardado 365 días en dar la vuelta al Sol. Es decir, a partir de cierto evento, los años ya no se pueden contemplar como años. Y aún menos puedes decir que fue hace 30.000 años, por ejemplo. Y cuarto, la historia ha sido reescrita, incluso la reciente. Cuando digo la reciente es incluso la más cercana a nosotros. Todo ha sido reescrito. Aun y con todo, con toda la información de la divulgación taigetiana, he intentado crear una infografía y poner un poco en orden cronológico lineal terrestre para que me ayude o nos ayude a contextualizar todo esto. He separado la historia en 4 partes. Estamos en guerras desde hace millones de años. Hay una raza extraterrestre llamada Caristos que están en una sexta densidad y se considera los más antiguos conocidos y que dieron origen a la raza liriana. Que esta raza viene de la constelación de Lira. Los lirianos son morfológicamente del tipo humanoides. Están en guerra contra los draconianos, que morfológicamente son del tipo reptiloides. Hablamos de 2.000 millones de años terrícolas lineales. Por poner en perspectiva numérica, se calcula que la Tierra tiene 4.500 millones de años lineales y según la ciencia terrestre los primeros homínidos son de hace unos 6 millones de años. Es importante entender que esta eterna guerra en realidad no es de 2 razas concretas, humanoides contra reptilianos y afines a ambos bandos, sino más bien es de seres que se han desconectado de la luz, amor, fuente, Dios, éter, como quieras llamarlo, contra seres de luz, amor, fuente, Dios, éter, todo sin principio ni fin, o como queráis llamarlos, es igual. Según archivos oficiales, los lirianos deben huir de su planeta origen debido a las guerras de Orión, que en manuscritos antiguos hacen referencia como los ángeles caídos.
Esta huida es un evento conocido como la Gran Expansión, y se calcula desde el marco de referencia humano, que fue hace aproximadamente 1.000.000 de años. Tienen que huir y pueblan otras constelaciones de este cuadrante, las Pléyades, Orión, Vía Láctea, y sí, con tecnología de naves espaciales. Pero es posible que los archivos oficiales también estén manipulados. También en la 5D hay matrix de consciencia y manipulación de información, como tenemos aquí en la Tierra. Y según la raza Urma, en una entrevista en septiembre del año 2023, esto no es exactamente como se explica, y que más bien fue una salida masiva de la población liriana. Pero bueno, tampoco es muy relevante aquí cómo sucedió esa gran expansión. Seguimos. Las razas y civilizaciones van evolucionando tecnológicamente. La guerra continúa, y no solo en plano físico, también en plano etérico. Pero tampoco hay buenos y malos. Como en todas las guerras, todo es perspectiva. Es un poco como los humanos y nuestras guerras locales. Nos centramos en nuestro planeta Tierra, desde menos 40.000 a menos 13.000 años. Desde la llegada de lirianos hasta la destrucción de Tiamat. Hace 40.000 años, muchos lirianos llegan al planeta Tierra, a un continente llamado Oceanía, y que hoy está desaparecido. También llega a la zona una colonia taigetiana. Es la civilización de Lemuria, y conviven en paz con lirianos y otras razas. Durante unos 2000 años todo ok, todo perfecto. Son civilizaciones avanzadas, con tecnología holográfica, puertos espaciales, naves, etc. Y van llegando y conviviendo diversas razas, como los humitas o los urma. Hoy en día Lemuria está bajo el agua, en el Pacífico Sur, en una zona que se conoce como la Polinesia Francesa, cerca de Bora Bora. Posteriormente, sobre menos 20.000 años, llegan al planeta reptilianos huyendo de la Federación, que los perseguía. Por ahora el término Federación lo dejamos un poco aparcado, pero como idea es un poco la de las películas de ciencia ficción. Son razas unidas por intereses, para mantener la estabilidad de los sistemas planetarios. Después, en el planeta hubo una gran batalla que se conoce como la Primera Guerra Antigua, en donde la civilización liriana fue invadida. Y en esa batalla planetaria se usó armas nucleares en su contra. Por eso hay vestigios de radioactividad ionizante de grado de bombas en lugares como Pakistán. Durante este conflicto, Lemuria no sucumbió ante los invasores y se convirtió como una zona de resistencia a la invasión reptil. Los reptiles esclavizaron a los lirianos intentando alterarlos genéticamente para alejarlos de su conexión con la fuente. Los niños fueron separados de los adultos, que se usaban algunos para crianza, en donde los bebés recién nacidos eran separados de sus madres al nacer. A estos recién nacidos los intentaron alterar genéticamente. No lo lograron. No lo lograron por su conexión muy fuerte con la fuente, que tienen todas las razas lirianas. Recordemos que son morfológicamente humanoides. Los adultos fueron sacrificados y comidos. Quedaron los niños para empezar una nueva raza de esclavos. Esta es la raza adámica. La raza adámica fue una raza esclavizada por los reptilianos. El problema que tenían es que las hembras de la raza adámica no podían reproducirse normalmente y las intentaron modificar aún más genéticamente, por lo que se convirtió en otra raza o clasificada como enteramente Evas. Y esto es un poco lo que se describe en clave en el Antiguo Testamento, y que se debe leer como que una persona en el Antiguo Testamento significa una raza o un pueblo y no un individuo. El lugar en donde los reptiles alzaron su base y civilización después de invadir a la raza liriana es la Atlántida. Pero no es solo un lugar, porque era una civilización casi enteramente planetaria. Por lo tanto, Lemuria es anterior a Atlántida. Y ahora empieza el Génesis del Antiguo Testamento. Génesis significa los genes de la diosa Isis. Los antiguos reptiles usaron la serpiente como símbolo para la mujer por su similitud con la espiral de ADN, porque es la mujer la que da descendencia con sus genes. En el Egipto antiguo se representa a la mujer como una serpiente y se repite por otros lugares del mundo, China, Japón y Mesoamérica, en muchas de sus leyendas. Entonces, como dice la Biblia hebrea en el libro del Génesis, tras la creación de Adán y Eva,
Dios ordena a los primeros humanos no probar el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, una serpiente tienta a Eva para que se coma la fruta y Adán se le une. La desobediencia es suficiente para que Dios expulse a ambos del jardín del paraíso. Ahora vamos a la explicación desde las taigetianas. Recuerda que en mirandolasestrellas.com puedes profundizar con más detalles sobre todo esto. Adán se refiere a la raza adámica masculina, que está esclavizada, y las Evas son las mujeres adámicas. Y cuando dice que la serpiente entró al jardín del Edén, está explicando que las mujeres taigetianas de Lemuria accedieron a la Atlántida, que es el jardín del Edén, y le dio a Eva, es decir, a las mujeres, porque las taigetianas tenían acceso a donde ellas estaban cautivas, y le dio a Eva el fruto prohibido del árbol, es decir, el conocimiento, que a su vez ellas se lo dieron a los Adanes. El árbol más la serpiente equivale al caduceo de Hermes, es decir, a la manipulación del ADN. Por eso los reptiles hasta estos días actuales del 2023 han estado en contra de la mujer, de la energía femenina, la atacan y la menosprecian durante toda la historia, por ejemplo quitando el culto a la diosa de Egipto unos pocos años más tarde. No perdonan este hecho que les quitó el control sobre sus esclavos, que lógicamente armaron una gran revuelta y se fueron de la Atlántida. No los expulsaron del Edén, ellos se marcharon, pues ya se sabían desnudos, es decir, sin conocimientos, y deseaban la libertad. Entonces, furiosos los reptiles hicieron otra gran cacería, con una subsecuente masacre de lirianos y taigetianas, pero algunos y algunas sobrevivieron. Lemuria todavía seguía en pie luchando. Años más tarde, los reptiles crearon una tercera raza manipulando genes, y como no les funcionaba con los genes de lirianos, esta vez usaron sus propios genes y los usaron para crear la nueva raza de reptiles, llamada Usungal, y fue creada por los reptiloides Kingu. La guerra continúa. Los reptiles, sabiendo que los buscaban, pusieron una base ficticia en el planeta Tiamat, para transmitir señales señuelo y montar una emboscada en contra de la Federación. La Federación también ya venía a ver qué estaba pasando, porque se había perdido el contacto con la base de Lemuria y con la colonia liriana. Entró una flota grande de combate liderada por Taigeta y fue a Tiamat a investigar las señales y cayeron terriblemente en la emboscada reptil. Hubo un tremendo combate espacial y resultó en la destrucción del más del 75% de las fuerzas tanto de la Federación como de los reptiles. Se usaron armas de destrucción masiva, armas de energía punto cero y termonucleares. Esto desestabilizó al planeta Tiamat creando ondas de choque en su gran océano, que resultó en la desviación de su magnetosfera, resultando en la destrucción del planeta. También fue devastada la superficie de Marte por armas nucleares y de energía. Caos en toda la delicada dinámica entre los planetas de este sistema solar. Como consecuencia, hubo una serie de cataclismos en todos los planetas, creando con todo esto una nueva distribución orbital de estos planetas. En la Tierra cae parte del agua de Tiamat, que era muy grande, casi del tamaño de Neptuno, inundando su superficie, que en aquel entonces estaba casi enteramente cubierta por densos bosques y tenía 5 continentes más. La inundación trae consigo la destrucción de la civilización reptil, de la Atlántida y de Lemuria. Los sobrevivientes, lo que queda de Lemuria, lirianos y taigetianos allí, al ser inundada la Tierra emigran principalmente a las costas de Japón, de lo que hoy es América del Sur, y la costa oeste de Estados Unidos de América. En el Atlántico, lo que queda de la Atlántida, los sobrevivientes reptiles y esclavos se mueven a las tierras altas de Escocia e Irlanda. Pierden toda su tecnología, sus naves y todo, y quedan en una especie de la edad de piedra de nuevo. Una gran parte de las pinturas rupestres no son lo que parecen. No son protoarte antiguo, historias de caza mal dibujadas en las paredes y en los techos de las cavernas. Son datos cifrados, dejados ahí por miembros de una civilización interestelar avanzada. Tenéis un vídeo donde se detalla cómo los simbolismos y qué significan estos detalles. Durante la destrucción de Tiamat y el reordenamiento de los astros planetas de este sistema solar,
la Tierra también experimentó un cambio de polos por la alteración de los campos magnéticos. Entonces, la Federación optó por poner una barrera electromagnética alrededor de la Tierra a manera de muralla, de jaula, y esta muralla o jaula se proyecta desde la Luna. La Luna no es un satélite natural, es una nave antigua y dañada. Es una nave modelo biosfera de la Federación y de construcción andromedana. La pusieron con dos objetivos. El primero era mantener la estabilidad del planeta y en consecuencia del sistema solar. Y el segundo, prevenir que los reptiles negativos se escaparan mientras que la Federación pudiera regresar a terminar lo que empezaron. Y así es como funciona el mecanismo de la famosa Matrix 3D. Aunque nos explican en los vídeos actuales que si apagasen los motores de emisión de esta jaula, los humanos mantendríamos la realidad actual, ya que la tenemos muy integrada como conciencia o manifestación colectiva. Técnicamente es una emisión de ondas complementarias para anular ciertas frecuencias en los seres de la Tierra, y con esto se activa esta jaula etérica llamada las bandas de Van Allen. Armando el escenario de menos 12.500 a los 0 años, desde la colocación de la Luna hasta el montaje de Jesús. La colocación de la Luna, que es una nave biosfera, fue hace 12.500 años, y todas las almas y seres en la Tierra desde entonces están bloqueados frecuencialmente. Durante esa época teníamos sumerios, egipcios, Popol Vuh, es de los mayas, chinos, celtas, y posteriormente la historia de Moisés y el pueblo de Israel, que en realidad son los pueblos de Enlil, Enki, Elohim, Shiva, los Anunnaki. Todo esto está muy manipulado. La civilización egipcia proviene directamente de Irlanda y Escocia, que fueron los últimos atlantes que sobrevivieron a la inundación de Tiamat en las tierras altas. Posteriormente, Roma fue fundada por inmigrantes de varias partes, pero principalmente del pueblo hebreo, salido de Egipto durante el éxodo siguiendo en sí a Akenaten y a Nefertiti. Ellos mismos viajaron hasta donde hoy es Roma y donde llegaron esos pueblos hebreos que no eran otra cosa más que los seguidores del monoteísmo de Nefertiti y Akenaten, expulsados de Egipto por la reina Meritaten. Esto es información ampliamente suprimida, y aquí ya tenemos los conceptos de Ramsés II, Enlil, Enki, Elohim, Anunnakis, y como he comentado, para profundizar en este detalle mejor mirar los transcripts de la web. Desde el año 0 hasta ahora, o lo que sea ahora, desde el montaje de Jesús hasta nuestros días. Hace 2000 años, con la Matrix ya activada, el Imperio Romano, que ya no era una república, controlaba toda Europa, pero tenía dificultades para la gestión de los recursos. El problema que enfrentaban los romanos era un movimiento revolucionario en la zona entre Palestina y Egipto, altamente ligado a los gnósticos. El emperador Titus, con ayuda de su antecesor Vespasian, armaron un enorme cuento, tomando lo que se sabía acerca de las creencias de la zona de Egipto y Palestina. Y a partir de documentos confiscados de la extinta Biblioteca de Alejandría, y con ello armaron un complot. El planteamiento es crear un relato para que la gente, con la idea de un Mesías nuevo, que les ordene obedecer ciegamente a Roma. Y lo hicieron muy bien. No me extenderé en el detalle de la creación falsa de la figura de Jesús, porque hay 6 vídeos explicando con detalle esa época, nombres, fechas, acciones concretas y simbologías, que a fecha de hoy todavía se mantienen activas en los grados 2 y 3 de la mesonería. Pondré un enlace en el primer comentario para estas consultas detalladas. Pero en resumen, y para situar lo que nos están diciendo, ningún pueblo en la zona se llamaba Nazaret. Jesús fue una invención, es decir, la figura de Jesús nunca ha existido, ni la familia ni todo ese relato. El Nuevo Testamento donde se relata esta figura es como el guión de una película. Es publicidad, una narrativa creada con el objetivo de contener y gestionar el despertar de un pueblo que se estaba rebelando, sublevando, se estaba despertando. Fue escrito por griegos en lengua griega, no en arameo, y difundida por Flaviano. Es un primado negativo, un poco como lo que nos está pasando ahora en la actualidad con mucho de la nueva era. Se está repitiendo un poco el patrón. De aquí sale la organización católica.
los controladores y que se ocultan en la sombra. No son los dirigentes visibles y gestionan el mundo actualmente con conocimiento de todo, tanto interno como extraterrestre. A esta élite controladora se le llama el Cabal. La Biblioteca de Alejandría fue muy importante, un punto de inflexión, pues contenía toda esta información anterior a la inundación. Fue saqueada y llevada a los archivos secretos del Vaticano y todas las copias quemadas para resetear la conciencia colectiva y seguir la partida, reescribiendo la historia, controlando todo durante los siguientes 2000 años. Un comentario de curiosidad: ¿estamos en el año 2023? No quiero abrir un melón ahora, y lo comentaré de pasada, con la idea y el propósito de ser críticos con esto y con todo. Hay varios calendarios, por decirlo oficialmente. El calendario gregoriano, estamos en el 2023, el año 1 se define como el año del nacimiento de Jesús. El calendario judío o hebreo, estamos en el 5784, el año 1 se considera como el inicio del mundo. En el calendario islámico estamos en el 1445, el año 1 es la migración de Mahoma a la Meca. En el calendario chino estamos en el 4723, donde el 1 es la creación del mundo desde la perspectiva china. En el calendario budista estamos en el 2565, donde el 1 es el nacimiento de Buda. No entraremos en los calendarios maya, azteca, hindú o etíope, que no son oficiales y tienen ciclos variopintos. Pero, desde la divulgación taijetiana nos comentan varias cositas curiosas. Que está tan manipulados los datos de la historia reciente que, por ejemplo, la Edad Media se mezcla con cosas de la época de los nazis, o la existencia de romanos en Gran Bretaña al mismo tiempo que cosas de la época del Renacimiento. Pero hay que contextualizar sobre la no linealidad del tiempo, la percepción del observador, las líneas temporales y recordar que ellas, las suarunianas, han viajado y estado físicamente en diversos momentos clave de nuestra historia. Comentario literal transcrito de Tina, Atena. Ejemplo de esto que no se corresponde es un salto que yo hice con mi mamá. Se refiere a Mari Suaru de otra línea temporal. Cuando era yo pequeña, que fuimos a ver los eventos alrededor de la construcción del muro de Adriano en Escocia, en la época romana, desde donde solo volamos hacia otras partes de Europa solo para ver que simultáneamente se estaba desarrollando ahí lo que correspondería con pinturas renacentistas o el Renacimiento, con un error de cerca de 1500 años en los mapas de gravedad y en los históricos terrestres, ya que no corresponde nada. O por ejemplo, el detalle muy curioso, por lo menos para mí, y muy concreto, que es además muy conocido. En el año 700 más o menos, se disputaron tierras alrededor de la zona de influencia del Vaticano, mayormente Italia y Francia. Por antigüedad de posesión, unos discutieron ser sus propietarios, y entonces esos con el poder del Vaticano alegaron que el año era el 1000 y no el 700, y eso para apropiarse de esas tierras. Como en aquel entonces no contaban ni tenían cómo contar los años, las personas normales pues fueron presa fácil. También se usó además como distractor, ya que llegaba el año 1000 después de Cristo y el fin del mundo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y ¡voilá! Y se ha quedado así. El Vaticano le sumó 300 años que no existen. Entonces, según el calendario gregoriano, ¿estamos en el 2023? Pues no, estamos más o menos en el año 1721. De nuevo estamos despertando masivamente. Pero ahora conocemos las técnicas y las reglas del juego. Por ejemplo, inducir la creación de películas de ciencia ficción para que cuando alguien comprenda algo lo asocie a ficción, o las pruebas recientes del control por medio del miedo y la sumisión, de la sumisión de toda la población, con por ejemplo la famosa o el monitoreo de perfiles digitales, las ciudades de los 15 minutos, el control del tiempo atmosférico y de los mercados bursátiles. Todo ello para cumplir los planes de la Agenda 21 y posteriormente de la Agenda 2030. Y ahora, mediados del 2023, fecha de grabación de este vídeo, la filtración de la falsa bandera de contacto extraterrestre para que el miedo colectivo anule al individuo y los gobiernos y la unión de los que controlan sean los salvadores de todos nosotros. En realidad, estamos dando el poder a los demás, a los controladores, y de forma voluntaria. Ya pasó antes y puede pasar ahora. Como ves,
Cada cierto tiempo los humanos descubren la película y hay que resetear la civilización. La ley del 1, las canalizaciones de Ra, le llama la tercera cosecha. En la divulgación taygetiana explican que ya ha habido unos 5 o 6 resets. Y esto, desde un punto de vista mucho más expandido, no es ni bueno ni malo. De hecho, es una super experiencia álmica, única en este cuadrante de la galaxia. En cualquier caso, estamos en un momento muy emocionante de nuestra historia. Espero que lo hayáis encontrado interesante. Quizás el resumen se ha hecho un poco largo, lo siento. Todo esto es para quien quiera escuchar. Bienvenida a Mirando las Estrellas. Gracias por estar ahí.